Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy tu profesor Harold Velázquez Quintero. Esta es una secuencia de videos del curso de física electrostática. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física electrostática. En el video de hoy es un video de campo eléctrico. Vamos a determinar, como dice acá, el campo eléctrico generado por un disco de radio A cargado eléctricamente sobre un punto que se encuentra sobre su eje. Entonces, este es el disco, muchachos, y el eje es la línea perpendicular al centro del disco. Entonces vamos a suponer que este es el punto está, en este caso, pues a una distancia de 8 unidades. Vamos a suponer que la distancia es X, porque no me definieron en qué parte. Entonces, como es un punto cualesquiera, de la distancia del centro acá es X, y el campo, por este anillo que vemos de color azul, generaba un campo sobre este punto que se demostró que era igual a este. El campo de un anillo era la constante eléctrica por la carga que tenía el anillo por X, que es la distancia del centro al punto, sobre esta expresión en I, porque recuerden que el campo es una magnitud vectorial. En dicho video habíamos demostrado que el campo sonante quedaba en el eje X, suponiendo que el eje X fuera la línea roja, porque este campo, como es una línea saliente, se descompone vectorialmente en X y en Y, pero el que está diametralmente opuesto, también genera uno en X y uno en Y. Los de Y se me cancelaban, entonces solamente me quedaban campos en el eje X. Con respecto a ese anillo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a decir que ya ese campo de ese anillo es un diferencial de campo. ¿Por qué? Porque van a haber infinitos anillos. Va a haber anillos desde radio 0, porque voy a poner a variar mi radio, desde radio 0 hasta el máximo radio, que el máximo radio sería en este caso A, porque el ejercicio me dice que el disco tiene un radio A. Entonces procedemos a hacer los siguientes cambios. Bueno, ya digo que el campo del anillo ya es un diferencial de campo. ¿Por qué? Porque son infinitos campos. Cada anillo me va a generar un pequeño campo de esta expresión. Lo interesante acá es que la X ya se me vuelve constante, no como antes que la X era variable. En el video anterior hicimos esa demostración. La carga del anillo ya no va a ser la carga total, porque la carga del anillo sería un pequeño diferencial de carga con respecto al disco. ¿Sí? Con respecto al disco sería un diferencial de carga, como lo vemos ahí. El resto me va a quedar igual. Ahora pensemos en uno de esos anillos, este anillo que está acá. Si ese anillo yo lo corto y lo abro, lo expreso como una longitud, como lo vemos acá, esta longitud mide 2πr, porque el anillo es una circunferencia. ¿Cuál es nuestro problema en este momento, muchachos? Que la densidad de carga, que el diferencial de carga en un disco no es lineal, como lo hacíamos en el caso del anillo, que decíamos diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Tiene que ser diferencial de carga sobre diferencial de área. Entonces, aquí viene nuestra primera dificultad. Entonces, nuestra dificultad sería, ¿cómo es posible que este anillo yo lo pueda expresar como un área si es longitud? Pero pensemos de que aquí hay un grosor, que esa es la línea, ¿sí? La línea mide 2πr, pero acá abajo hay un diferencial de radio, es decir, un pequeño grosor. Piénselo como dos circunferencias, ¿sí? Dos circunferencias cuyos radios son prácticamente igual. Es decir, la circunferencia aquí interna y la circunferencia externa. Entonces, esta longitud la puedo pensar como un área muy pequeña, donde la base es 2πr, porque es un rectángulo por altura, que es diferencial de radio. Por eso acá la densidad de carga aparece como el diferencial de carga dividido en el área del anillo, donde el anillo se sobreentiende que la base es una circunferencia por altura, que es un pequeño diferencial de radio. Ya de esta manera soluciono mi problema de densidad de carga. Paso toda esta expresión que va acá, 2πr por diferencial de radio, multiplica la densidad de carga. Y lo que hacemos ahora, muchachos, es lo siguiente. Es expresar esto en términos de una variable, porque aquí el problema, jóvenes, es que habían dos variables, la carga
y el radio. Cuando yo vaya a integrar no lo puedo hacer porque tengo dos variables. Con esta expresión, expresando el diferencial de carga en términos del diferencial de radio, solamente dejo una variable. Entonces procedo a reemplazar. Quito este diferencial de carga, que está ahí. Quito este diferencial de carga y lo voy a expresar por esto de acá. Entonces me quedaría la constante que veo aquí. Quito el diferencial de Q y coloco 2 por densidad por pi por radio, como lo veo acá. 2 por densidad de carga por pi por radio. Por diferencial de radio, que es el que está acá. Esta X es la misma que veo aquí. Y el denominador no me ha cambiado. Entonces ya está listo para integrar, muchachos. Porque solo depende del radio. Esa expresión no me va a depender de nadie más. Para obtener todos los campos, todos mis campos, entonces voy a aplicar una integral porque son infinitos anillos que van a partir desde 0, en ese caso desde ahí, hasta el máximo valor del radio, del anillo, que se puede insertar en el disco, que en este caso el radio sería A. Por eso la integral va desde 0 a A, y aquí no es un diferencial de campo, sino el campo total, porque aquí aparece la sumatoria total de esta expresión, obviamente en el vector I. Las constantes que multiplican en una integral salen, en este caso todo lo que vemos acá, el 2 por la constante por densidad por pi, como lo veo aquí afuera, y esta X, que en mi ejercicio si lo miro es constante, porque es la distancia que hay desde el centro hasta el punto, en este caso mi punto D. Esa X es constante y están multiplicando. Sale de la integral, me quedaría R por diferencial de radio sobre el denominador que depende del radio. Entonces ya esa integral se puede resolver. Entonces me voy a concentrar solo en la integral, muchachos, solamente en esta integral. Olvido el resto por un momento, como se ve aquí. En este caso yo lo puedo hacer por sustitución trigonométrica. Yo voy a decir que U es el denominador en este caso. Como mi variable es radio, la X es constante, entonces voy a derivar. La derivada de U es igual, eso es una constante elevada al cuadrado, por tanto su derivada da 0, por eso no se ve acá. El radio sí es la variable, la derivada de R a la 2 es 2 por radio por diferencial de radio. Voy a despejar diferencial de radio, porque estoy tratando de pasar todo a una nueva variable, en este caso a la variable U. Entonces el 2R que está multiplicando acá, muchachos, lo voy a pasar a dividir, como se ve aquí. Procedemos a reemplazar en la integral. Como cambié las variables, ya no puedo colocar de 0 a A, sino de U, porque mi variable es U, evaluada en 0 hasta U evaluada en A. Esta R es esta, el diferencial de radio es diferencial de U sobre 2 radio, como se ve ahí. Dijimos que el denominador era U, entonces quedaría U elevado a la 3 medios. Mi objetivo es que solamente quede la nueva variable. Algunos se puede decir, profe, pero ahí está el radio, no podemos hacerlo por el método de sustitución porque se supone que solamente puede quedar la nueva variable. Y efectivamente sí hay radio, pero se me cancelan. Radio multiplicando, radio dividiendo se cancela y queda como lo vemos aquí. Diferencial de U sobre 2 veces U elevado a la 3 medios. Este 2 que está en el denominador es lo mismo que tener un medio multiplicando la integral, entonces sale el 1 medio. Y este U a la 3 medios que está en el denominador sube al numerador con exponente negativo, que haría U elevado a la menos 3 medios. Y esta expresión es fácil de integrar. ¿Cómo se integra? Se coloca la misma base, al exponente se le suma 1, menos 3 medios más 1 me daría menos 1 medio, como vemos ahí, dividido en menos 1 medio. Este 1 medio que veo acá multiplicando se me va a cancelar con este 1 medio que está dividiendo. Y más por menos me daría menos, entonces quedaría el menos que veo acá. Por U elevado a la menos 1 medio. Voy a poner el exponente positivo. Como está negativo, ponemos 1 sobre la misma potencia, pero con exponente positivo. Este menos, muchachos, es porque aquí U era negativo. Con sus límites de integración, ahora sí voy a cambiar U. Hago de nuevo el cambio de la variable, ¿no? U es X a la 2 más R a la 2, entonces quedaría acá. Elevado a la 1 medio porque acá es 1 medio, el menos 1 está acá. La coloco desde 0 a A porque devolví la variable. Ahora, ¿cómo hacíamos esto en cálculo integral, muchachos? Recuerden que esta expresión se evalúa en el límite superior. ¿Qué es evaluar en el límite superior? Significa que cambio el radio por A. ¿Por qué el radio? Porque mi variable era el radio. Entonces quedaría menos 1 sobre, ese menos 1 es este, sobre esta expresión y el radio cambiándolo por A, como lo vemos ahí. Menos, porque siempre es
la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Ese menos es de fórmula de cálculo integral. Y esta expresión evaluada en 0, es decir, que cambio el radio por 0. Si el radio vale 0, pues 0 a la 2 me daría 0, más x a la 2 me daría x a la 2, elevado a la 1 medio. Bueno, entonces acá menos por menos me daría más. Me quedaría esta expresión que yo veo acá. Aunque en física y en matemáticas acostumbramos que si tengo un binomio y uno de los términos es positivo y el otro es negativo, acostumbramos a colocar el término negativo de segundo. Entonces esto hay que cambiarlo, hay que poner 1 sobre x menos 1 sobre x a la 2 más a la 2, todo eso elevado a la medio. Recordemos que mi integral era esta. Volviendo otra vez a la integral. Entonces, esta expresión la colocamos acá, no pasó nada. Y esta integral me dio esta expresión que vemos acá. Vamos a organizarlo porque nosotros acostumbramos a no colocar esto de esta manera. Entonces aquí lo vemos ya organizado. El negativo va de segundas. Ahora, ¿qué más cambiamos? La densidad de carga. La densidad de carga se puede ver como un diferencial de carga sobre un diferencial de área. Pero también se puede ver como la carga sobre el área total. Entonces acá, en vez de colocar densidad, coloco esto. Q sobre PR a la 12. Teniendo en cuenta que el radio, porque ese es un disco, el radio no es R. Tiene un valor propio que es A. Entonces quedaría pi por A a la 2 como lo vemos acá. Del resto, muchachos, es igual. 2K. Este pi es este. X y esta expresión pues es esta, pero organizada obviamente, ¿no? Cancelamos pi con pi. Me quedaría 2 por K por Q por X sobre A a la 2 por esa expresión. Y la X lo que hice fue entrar a multiplicar. Aplicando propiedad distributiva, X por 1, X sobre X. X por 1, pues X sobre esta expresión. Y X sobre X daría 1. Y este es el campo eléctrico generado por un disco cargado uniformemente sobre un punto que se encuentra sobre su eje a una distancia x del centro.